Hola muchachos, ahora vamos con otro video, pero recuerden que necesitan su cuaderno, lápiz y calculadora a la mano para tomar el apunte. No tiene sentido que veas este video si no vas a trabajar como si estuvieras en clase. Ve tomando apunte, si sale algún cálculo, detente. Aquí en lugar de pedirle permiso al profesor para que te deje copiar, pues simplemente le pones pausa, pero al final de cuentas el mecanismo es muy similar al de estar en una presencial. Debes tener esto en tu cuaderno, porque aparte este ejercicio viene en el problemario, por lo tanto, pues sería muy buena idea que ya lo tuvieras a la mano. Comencemos. Bien, estaremos trabajando con una metodología en la que, obvio, llegaremos a un resultado, pero el procedimiento que estaremos tratando de desarrollar es el siguiente. Tendremos un planteamiento. El planteamiento lo leeremos, lo discutiremos, veremos los parámetros, los datos que tenga el problema. De ahí pasaremos a la creación de una tabla de pagos. Vamos a hacer una tabla ya estandarizada en la que trataremos de llenarla con números y datos que tendrán que ser puntuales. A esta tabla se le llama tabla de pagos. Va a haber una segunda tabla de datos que van a ser de probabilidades a posteriori. Aquí es donde no les va a gustar a muchos porque tendrán que recordar sus clases de estadística y de probabilidad. Esta tabla no es más que una tabla de probabilidades condicionales y nosotros le llamaremos tabla de probabilidades a posteriori o tabla calificadora. Aplicación del teorema de Bayes. Vamos a tener que utilizar el teorema de Bayes. Por lo tanto, hay problema con eso porque muchos de ustedes no van a tener problemas con la materia de IO2, van a tener problemas con los problemas de Bayes. Diagrama, y pasaremos a un siguiente. Vamos a hacer un esquema con círculos y líneas muy parecido a lo que era ¿cómo se llama? Una red del proyecto, pero aquí se va a llamar árbol de decisiones y va a haber dos tipos, uno con y otro sin experimentación. Más bien, más que dos tipos, va a ser un árbol con dos partes. Una parte que es con experimentación y otra sin experimentación. Parte del procedimiento va a ser algo que se llama análisis de sensibilidad. Aclaro, esto ya estaba en el video. Por lo tanto, esto no se va a ver para ustedes, esto no lo tomen en cuenta, pero lo pongo porque era parte de los de mixta y los de mixta pueden utilizar esta parte del procedimiento y ellos sí la ven. Finalmente pasaremos a las conclusiones. Bien, el problema que vamos a ver ya está en el libro de Hiller-Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones. Lo estoy sacando casi íntegro de ese libro, por lo tanto lo hago con el objetivo de que ustedes tengan una forma de recurrir al tema, ¿sí? al problema. En pocas palabras, Gopher Brock es dueña de un terreno. El terreno lo puede perforar para buscar petróleo, pero eso cuesta $100,000. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado es de 800,000, por lo tanto le quedarán 700,000 pesos. Ahora, ¿sí? Sí, por lo tanto, podemos deducir que si escarba y no encuentra petróleo, va a perder $100,000. Debe tomar dos posibles decisiones, más bien una decisión de dos posibles: perforar o vender. Obvio, en la vida real, pues podemos simplemente utilizar un criterio superficial y hacerlo, pero aquí no, aquí vamos a utilizar los números. Bien, el problema pues es algo así. Esta es la exploración petrolera o una perforación. Esta es la torre.
Aquí es donde inicia el orificio que tienen que ir cavando. Esta es la cabeza perforadora, ¿sí? Y hay que llegar a una parte interna del pozo petrolero. Bueno, el pozo petrolero ya va a ser la perforación completa. Pero nosotros lo que queremos hacer, imagínense cuánto cuesta hacer una perforación que en México alcanzan los kilómetros, 2 kilómetros, digamos. Depende del lugar, claro. Ahora, el yacimiento petrolero no es fácil de llegar a él. ¿Por qué? Pues porque te puedes encontrar con una zona dura, una blanda, una dura y se pueden alternar, o simplemente dura. Por lo tanto, es algo complejo esto. Ahora, en primera instancia hay ciertos datos que se les llama a priori, pero hay un segundo, vamos a poner un segundo factor aquí. ¿Cuál factor? El segundo factor va a estar en que, ¿sí?, alguien nos ofrece un estudio. Es el equivalente a un estudio a un sondeo que sería muy parecido en el estudio del humano como el ultrasonido. Se le hace una especie de ultrasonido a la Tierra y ahí, en lugar de ver si hay bebé, es ver si hay petróleo. Cuesta $30,000 el estudio, es algo caro. Y nos permite establecer un segundo parámetro que nos puede servir para ayudarnos a tomar decisiones. Aquí nos dan datos del problema y nos dice que una probabilidad condicional, ¿sí?, en los lugares donde ha habido petróleo, ¿sí?, SSD, es que es un sondeo desfavorable. El 40% donde ha habido petróleo les han dicho que no iba a haber. Sin embargo, en otras condiciones, el 80% donde ha estado seco, donde no ha habido petróleo, les han dicho que es desfavorable. Estos son datos importantes para la toma de decisiones. Ya veremos cómo los usaremos. Ahora, en esto consiste la experimentación que están planeando. Hacen una explosión superficial. Esto provoca ondas de choque. Estas ondas de choque se transmiten por toda la Tierra. Cuando llegan al petróleo, a la zona de interés nuestro, son rebotadas y aquí hay detectores. Estos detectores nos permiten establecer, ¿sí?, zonas de predominancia de ciertos materiales bajo la Tierra. Por lo tanto, si se hacen bien, pueden llegar a las zonas donde hay petróleo y decirnos si esa zona tiene forma de un petróleo. Es como si un ultrasonido encuentras algo y dices, tiene forma de un bebé, o tiene forma de un tumor, o tiene forma de esto o de aquello. Bien, así se hace aquí. El estudio sísmico solo puede decir si es probable que haya petróleo, pero no puede concluir que exista, por lo que no es una prueba infalible. Vamos a tomar eso en cuenta para tomar las decisiones. Bien, análisis de decisiones sin experimentación, a lo cual se le llama a priori. Vamos a ver. La matriz de pagos consiste en estas partes. Va a haber algo que se le llama estados de la naturaleza, que tiene que ver con el azar. Aquí al azar no le vamos a llamar azar como siempre. Estados de la naturaleza es su nombre. Va a haber un conjunto de posibles decisiones. Ya hablamos en este problema de vender o perforar. Va a haber algo que vamos a determinar que se llama pago esperado. Y va a haber un conjunto de probabilidades. Ahora, en nuestro problema, ustedes perciben que si perforábamos, si había petróleo, eran 800,000, pero menos 100,000 de la perforación, nos quedaban 700,000. Si no hay petróleo, pues la perforación se pierde y el dinero involucrado también. Por lo tanto, involucra $100,000 de pérdida.
La venta está establecida en $90,000. Por lo tanto, no cambia por si lo vendo, no me importa si hay petróleo o no lo hay. Simplemente lo vendo en $90,000. La probabilidad, esta es otra onda. El problema no lo da. Para ustedes no se preocupen, el problema no lo va a dar. Su chamba en esta parte es buscar de dónde saqué este 1/4 ahí en el texto del problema. Búsquenlo con detalle, ¿sí? Y la probabilidad es de 1/4 de que haya petróleo y 3/4, por lo tanto, de que no haya petróleo. Recuerdan que estos son complementarios. Bien, a esta cosa se le llama matriz de pagos. Aquí hay dos decisiones, pero puede tener 3, 4, 10, 20, las que sean. Estados de la naturaleza también puede haber 5, 10, 20 y son complementarios. Aquí simplemente hay dos, ¿hay o no hay petróleo? El problema consiste en decidir si se perfora o se vende el terreno en donde existen la posibilidad. Bien, ya tenemos la tabla. Ahora lo que vamos es el diagrama que les había comentado, que se llama diagrama de árbol. Vamos a ver. Tenemos dos decisiones, esto es importante. Hay dos estados de la naturaleza. Por lo tanto, cuando tengamos, este es el primer elemento del árbol de decisiones. Vamos a tener dos tipos de elementos aquí, un cuadrado, bueno, va a haber más, pero un cuadrado y un círculo. Bien, si se dan cuenta, el primer cuadrado implica decisiones. Este cuadrado que está aquí va a implicar las decisiones que podamos tomar. ¿Por qué creen que hay dos ramas? Perforar o vender. Si se dan cuenta, están conectadas a círculos. No siempre va a ser así, pero bueno, en este problema sí. ¿Por qué círculos? Los círculos hacen referencia a los estados de la naturaleza. Cuadrado es algo que yo puedo decidir. Círculo es algo que la naturaleza es la que va a decidir. Nosotros le llamamos azar o estados de la naturaleza. ¿Sí? En este caso, lo que yo puedo decidir es perforar o vender. Y la naturaleza lo que puede decidir es, ¿hay petróleo o no hay petróleo? Nosotros le llamamos suerte. Si tiene suerte, hay petróleo. Si no tiene, no hay petróleo. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Ya tenemos una red en la que tenemos los estados de la naturaleza con las decisiones involucradas. Ahora vamos a ponerle cantidades. Si se dan cuenta, 1/4 equivale a 0.25, por eso está aquí, 3/4 a 0.75. La probabilidad de que haya petróleo es de 0.25, de que no lo haya es 0.75. Lo mismo aquí y aquí. Ahora, siguiente. Si hay petróleo, gano 700,000. Si no hay petróleo, pierdo 100,000. Si vendo, que es el camino que estamos planteando aquí, hay petróleo, sabemos que es 90,000, de la tabla lo deduzco. Y si vendo y no hay petróleo, también ya no me va a importar y va a ser 90,000. Esta es la red que se le llama o árbol de decisiones, diagrama de árbol. Se parece al diagrama que hicimos para proyectos, pero en este no hay ciclos. Por eso se le llama árbol, son términos técnicos. Ahora, este es lo que nos va a permitir resolver el problema. Por lo tanto, quien no haga árboles durante la tarea o durante el examen está frito. No sirve de nada un problema de estos sin este esquema. ¿Cómo lo resolvemos? Tengo el mismo diagrama, pero ahora lo que vamos a hacer es algo que se llama regla de valles. No se confundan, va a haber dos tipos de valles. Una se le va a llamar regla de valles y otro se va a llamar
Teorema de Bayes. Ese es el que les debe dar terror porque eso es lo que vieron en estadística. Regla de Bayes, ¿cómo va? Fíjense, tomo la probabilidad, la multiplico por su ganancia y la pongo. Tomo la probabilidad, aquí está, la multiplico por su ganancia, hago la operación, la sumo estos dos elementos y obtengo 100,000. Otra vez, regla de Bayes aquí abajo. ¿Qué creen que va a ser? Este por este más este por este. Y me va a dar 90,000. Cuando la ganancia es la misma en todos los elementos, te va a dar esa misma ganancia aquí. Pero bueno, por lo mientras, lo hacemos así. Estos números se colocan en el nodo que está aquí, al que pertenece. Se dice que hemos resuelto este nodo, no la red. Por lo tanto, cuando estamos con un nodo cuadrado, ahora lo vamos resolviendo, si se dan cuenta, de derecha a izquierda. Ya resolvimos estos dos, ahora ¿cuál creen? Pues este. En nodos redondos se usa regla de Bayes. En nodos cuadrados es directo. Si ustedes pudieran decidir ganar 100,000 o 90,000, ¿cuál creen que debería ser? Pues 100,000. Se recomienda perforar ya que con esta acción se tendrá una expectativa de $100,000 de ganancia. Ya está. Entonces, las conclusiones para el problema sin experimentación consisten en que se debe perforar. Ahora empecemos con el análisis de sensibilidad, el cual implica un post-análisis, que significa que primero debemos tener una solución del problema para poder avanzar en él y ahora vamos a verificar si esa solución es sensible, entre comillas, la palabra sensible. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener la situación de qué pasa con la solución si alguno de los parámetros cambia. En este caso, el parámetro que va a cambiar es la probabilidad. Aquí lo dice la pregunta. Vámonos directo con la pregunta. ¿Qué sucede con la decisión ya obtenida si el valor de la probabilidad de que haya petróleo no es confiable y se sabe que puede estar 5% por abajo o 5% por arriba del valor nominal? Recuerdan que era 25%. Aquí entenderemos que nosotros no hemos trabajado en por ciento, hemos trabajado en proporción, que es 0.25 en decimal. Bien, entonces pasemos a los procedimientos involucrados en este proceso. Ahora, análisis de sensibilidad. Comenzamos con la tabla de la cual ya disponemos, que se llama tabla de pagos. Hay que entender que la probabilidad está por abajo o por arriba del 0.25. Estos son los valores de probabilidad, estos son los que vamos a poner atención el día de hoy, o en este video. Bien, para ti como estudiante tienes que copiar esta tabla y tienes que entender que ya esta tabla ya debe estar leída, ya debe estar entendida de los minutos anteriores del video. Por lo tanto, ahora el asunto es simple. Este 0.25 ya no es confiable. Pero no significa que lo descartemos, simplemente es un valor que no es confiable y que puede estar fluctuando entre, aquí nos dice, entre 0.20 y 0.30. ¿Por qué? Porque es más o menos 5 por arriba y por abajo de este. Por lo tanto, puede estar entre 0.20 y 0.30. Bien, vamos a verificar cómo se hace. El análisis de sensibilidad, vuelvo a repetir, consiste en dudar de los datos de la probabilidad, por lo que se hace la siguiente pregunta. Si las probabilidades cambian, ¿la decisión sería la misma? La tabla debe cambiar. Lo que vamos a hacer ahorita es que estas dos probabilidades las vamos a transformar, ¿sí?, en variables. ¿Cómo? Muy simple. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a crear una variable que se llame P. P va a significar probabilidad. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Muy fácil. Primero, hay que entender que las probabilidades son complementarias. 0.25 y 0.75 deben dar 1. Siempre deben dar 1 en la probabilidad. A eso se le llama ser complementario.
Por lo tanto, a este punto 25 lo vamos a transformar en una P. Pude haber elegido al punto 75, pero en este caso lo que me interesa es lo de menos. Yo elijo a este. Ahora, nosotros sabemos que si acá arriba este vale punto 25, este por ende debe valer punto 75. Si esto vale P, este va a valer 1 menos P. ¿Por qué? Porque 1 menos P es la parte del complemento que le falta a P para sumar 1. Aquí entonces la situación es que sumen 1. Bueno, ya tenemos estos dos elementos. Ahora vamos a utilizar lo que ya sabemos para poder empezar a calcular el valor esperado. Comencemos con la otra parte, y la otra parte consiste en procesar esta nueva situación con los valores de P y 1 menos P. Para ello necesitamos tanto la tabla de pagos como, en este caso, lo que se llama el árbol de decisiones. Sabemos ya la respuesta, nosotros ya la tenemos, pero ahorita vamos a procesarla y vamos a volver a retomarla. Bien, vamos a ver. Pago esperado si se perfora es lo que vamos a hacer aquí arriba, y pago esperado si se vende. Vamos a empezar, a ver, con el de acá arriba. Pago esperado si se perfora. Sabíamos que por regla de Bayes íbamos a ganar 700,000 por la probabilidad involucrada, que era por punto 25, pero ahora ya no es punto 25, es P. Por lo tanto, más la otra parte, menos 100,000 por la otra probabilidad, que es 1 menos P. ¿Sí? Lo puedo ver también aquí en la tabla, 700,000 y 100,000. Ahora lo proceso. Este por este nos da 700,000 P, este por este nos da menos 100,000 y este por este nos da más 100,000 P. 700 más 100,000 nos da 800,000. ¿Sí? Menos, 800,000 P, menos 100,000. Ahora vámonos con el pago esperado. Se hace exactamente lo mismo, pero ahora para la otra rama. Y la otra rama involucra 90,000 por la probabilidad de que haya petróleo y 90,000 por la probabilidad de que no haya petróleo. Salen en términos semejantes, pero con mismos valores o términos iguales, se eliminan y nos queda 90,000. Por eso ya podemos pasar a la siguiente parte del análisis. Hacemos un trazado de las gráficas. Si ustedes se dan cuenta, son dos ecuaciones. Son dos rectas. Una recta inclinada y la otra horizontal. ¿Por qué? Porque está dada en una constante. Tenemos las dos rectas. Ahora vamos a analizarla. Recuerden, la parte del eje horizontal es la probabilidad, mientras la parte del eje vertical es la ganancia esperada. Obvio, en este caso son dos rectas y por lo tanto hay un punto de intersección. Para nosotros va a ser importante. Esta es la ganancia por perforar y esta es la ganancia por vender. Esta es la zona de perforar y esta es la zona de vender. ¿A qué me refiero con zona? Si nosotros nos vamos siguiendo la probabilidad, en esta parte antes de la intersección, hasta el punto de intersección, en esta zona la línea verde está por encima de la línea azul, siempre vale más. Por lo tanto, en esta zona, si la probabilidad está en esta zona, en este intervalo, se debe vender. Pero si la probabilidad está por arriba de esta zona, entonces se debe perforar. Este punto nos marca la probabilidad que en sí nos dice, la probabilidad en donde perforar o vender es lo mismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué se hace. Vamos a calcular la intersección. Ahora, tenemos nosotros uno que es para perforar o la ganancia esperada para perforar y la ganancia esperada para vender. Estas son sus dos ecuaciones, se igualan, porque es el punto de intersección lo que vamos a calcular. Se procesa, este 100,000 pasa, este negativo pasa sumando, ¿sí? Y P quedaría como la división entre 190,000 y entre 800,000, nos da 0.2375. Este valor es importante. Ahora, el punto de intersección, este que está involucrado aquí, vale 0.2375, 90,000. Obvio, el punto 2375 es una probabilidad y el 90,000 es una ganancia.
Otra vez, zona de perforar y zona de vender. Nada más que ahora está involucrado aquí, estoy poniendo un recuadro, pero con él poniendo los límites, el punto 20 y punto 30. Recuerden que este valor de probabilidad ya no era confiable, el de punto 25, y podría estar entre punto 20 y punto 30. Ahora, esto incluye al punto de intersección, esto es parte del análisis. Si lo incluye es un resultado y si no lo incluye es otro resultado. Vamos a ver cómo se analiza. Ahora tenemos que ya los resultados están claros. Esta probabilidad ahora se ha convertido en punto 2375. Esta ya no es fija, recuerden que ahora la pusimos. Pero el punto de intersección donde ambos, perforar y vender, son lo mismo, es punto 2375. Ahora, esta es la gráfica importante. ¿Sí? Como incluye al punto de intersección, significa que la solución sí puede variar. O sea que como el valor de la probabilidad puede desplazarse entre este intervalo, lo que podemos decir es que si está del lado izquierdo es una decisión, si está del lado derecho es otra decisión. Por lo tanto, se dice que el problema sí es sensible. Si este estuviera fuera de este punto o no tuviera contacto con este punto, si este intervalo o este recuadro en color rojo estuviera fuera, entonces se dice que no es sensible. ¿Por qué? Porque la solución no cambiaría. Bien, entonces vamos a concluir. Si el valor que hace que cambie la decisión es aquel menor a punto 2375 como el rango de variación, y como el rango de variación lo incluye este valor, entonces se dice que la solución es sensible, esto es, que puede variar y que el resultado no es confiable. Para eso sirve un análisis de sensibilidad. Ahora vamos a la otra parte importante. Para nosotros la solución del problema con experimentación, ¿sí? Para nosotros la experimentación va a ser un estudio sísmico en este problema. Vamos a ver cómo se hace. Esta es la parte fuerte del problema. Todo lo anterior representa un aproximado de un 30% del problema. Así que a partir de aquí empieza el 70% del problema y para ti pues es la parte difícil como estudiante. Empieza a tomar apunte de todo lo que ves aquí. Recuerda que esto que estás viendo aquí, perdón, es una especie de pizarrón electrónico en el cual el maestro está escribiendo. Primero, hay un dato nuevo que tenemos que empezar a analizar y viene en el problema. Así que si tú tienes el problema ahí a la vista, debes saber que hay un dato que nos dan y nos dice esta parte. Nos da una probabilidad condicional. Para esto, pues tú ya debes saber que es una probabilidad condicional, pero yo te anticipo que se lee así. La probabilidad de que en un lugar donde haya petróleo, donde ya hay petróleo, es lo que nos dice la derecha, ¿sí? ¿Sí? O la probabilidad de que en donde ya hay petróleo se diga que hay un sondeo sísmico desfavorable, o sea, que no le atinen, es 40%. ¿Sí? Y hay otro dato, la probabilidad condicional en un lugar donde ha habido petróleo, ¿sí? Que nos den un sondeo sísmico favorable, ¿sí? Es su complemento del anterior. Si se dan cuenta, la parte derecha es la misma. Cuando la parte derecha es la misma, ¿sí? La parte izquierda, entonces estos son complementarios. Bueno, vamos a ver. De igual manera, si no hay petróleo, es decir, si el verdadero estado de la naturaleza es seco, entonces la probabilidad de sondeos sísmicos desfavorables se estima en... Estos son datos, tú no los obtienes. Aquí lo más peor o lo peor que te puede dar el problema es que solo te den uno de estos, pero con el complemento tú sabrías deducir este. ¿Sí? Y aquí nos dicen otro dato. La probabilidad cuando algo ya está seco, cuando un pozo está seco, ya se determinó que esté seco, de que nos den un sondeo desfavorable es del 80%. Por lo tanto, yo puedo calcular esto.
la probabilidad de en un estado que ya es seco, o en un pozo que determinamos que ya está seco y que nos den un sondeo favorable es de su complemento, 1 menos 0.8, 20% sería. ¿Sí? Se habla de probabilidades condicionales. Recuerden que PA condicional de B, donde B es la población y A es la variable a medir. Esto es lo que tú ya debes saber al respecto. Por eso les dejé problemas de repaso. Ahí es donde está su importancia para que entiendan esto. Estas probabilidades se acomodan. ¿Sí? Si se dan cuenta de esta tabla, fíjense cómo la armé. Lo que está a la derecha, ¿sí? De que ya es estado de petróleo, lo pongo en la parte de la izquierda de mi tabla. Esta es una tabla de probabilidades condicionales. Mientras que los datos que están a la izquierda, que son complementarios, ¿por qué? Porque son complementarios. Este va emparejado con este y este va emparejado con el de la izquierda de acá. Estos van en el encabezado. Siempre va así, muchachos. No hay una excepción. Por lo tanto, ¿sí? Lo que hago yo es simplemente poner. Este es punto 4 porque es SSF es punto 6. Aquí están las flechas. ¿Sí? Y la otra parte que les menciono aquí son las probabilidades que ya disponíamos. La probabilidad de que haya petróleo y la probabilidad de que esté seco. Por lo tanto, hasta es fácil determinar de dónde viene esto, porque si ya te dan probabilidades a priori, simplemente yo sé que esos son el margen izquierdo de mi tabla. Ahora, ¿qué hacemos con esta tabla? Vamos a ver por qué tenemos que seguir. Este es un dato del problema. El problema es que muchos de los problemas que tienes tú en tu tarea no te lo dan así de bonito como una tabla. Te los dan en datos ahí regados en frases distribuidas en el problema. Y esa es una bronca que tú tienes que resolver porque tú tienes que buscar ese valor, entenderlo, procesarlo, llevarlo a la tabla y completar tu tabla. Una vez teniendo la tabla, ya tienes el siguiente paso para el proceso. Esta tabla se lee así. Ahora cambié los estados, bueno, los nombres, pero no en sí el significado. Si hay petróleo, ya le llamé PET. Por lo tanto, esta es la probabilidad condicionada, ¿sí? A ver, esta es la probabilidad. Donde hay petróleo, se dijo de que había un sondeo sísmico favorable, dicho de otra forma. Esta es la probabilidad donde ya hubo petróleo que se diera un sondeo sísmico desfavorable. Esta es la probabilidad de que hay petróleo. Esta de acá abajo, la probabilidad donde no hubo petróleo, donde se encontró seco, de que nos dieran un sondeo sísmico favorable. Dicho de otra forma, es una tabla que también se le llama tabla calificadora, porque es la que nos dice qué tan preciso es el sondeo sísmico. Por lo tanto, en este caso sabemos que la probabilidad de que el sondeo sísmico le atine cuando te digan, cuando esté seco y que te digan que hay desfavorable, o sea que no haya, pues es que es muy alta. Bien, vamos a ver en cómo se usan estos datos. Esta tabla es llamada tabla de probabilidades a posteriori, probabilidades condicionales o tabla calificadora. Ahora sigue a ser la red, el árbol del... Bien, toda red comienza con un recuadro. Recuerden ahora que los recuadros son decisiones y los redondos son estados de la naturaleza o lo que le llamamos de otras formas el azar. Vamos a ver cómo se hace. Nuestro problema marcaba, ¿sí?, que había una parte sin experimentación que ya la hicimos. Nosotros ya hicimos esta parte, por eso me estoy yendo rápido. En donde era perforar o vender. Y la única posibilidad es que hubiera petróleo o no hubiera petróleo. A esto se le llama sin experimentación. Lo acabamos de hacer, lo procesamos y hasta hicimos el análisis de sensibilidad. Bien, la otra parte es la difícil, vamos a ver cómo se hace. Tú tienes la posibilidad de hacer sin experimentación o, por lógica, con exploración o con experimentación. Nosotros le llamamos exploración.
Si esto fuera otro problema, podríamos, en lugar de llamarle exploración sísmica, podríamos llamarle estudio de mercado o algo así. Es el equivalente a un estudio de mercado. Ahora, si hacemos la exploración sísmica, ya no queda en nuestras manos, por eso se pone redondo. Porque si tú vas a hacer un análisis, por ejemplo, te vas a ir a hacer un análisis de ultrasonido para ver el sexo de tu bebé, tú no puedes definir si es hombre o mujer. Quien lo va a determinar es el mismo análisis. Por lo tanto, se dice y se pone en redondo. ¿Por qué? Porque es un estado de la naturaleza. En nuestro caso tiene dos posibilidades. Sondeo sísmico favorable, en donde nos quieran decir que sospechan que hay petróleo, ¿sí? Sus iniciales SSF, o sondeo sísmico desfavorable, donde nos digan, sospechamos que no hay petróleo. Ahora, de ahí se pasa a dos recuadros. ¿Por qué? Porque después del análisis tú tendrás que tomar la decisión de si perforar o vender. Si te sale favorable, y si no te sale favorable, tú también tendrás que tomar la decisión de perforar o vender. ¿Qué quiere decir? Que aquí en realidad no estamos haciendo las cosas, no estamos perforando, nadie ha perforado, solo estamos evaluando. Por lo tanto, aquí sí se pone, si es desfavorable, pues yo todavía puedo perforar o vender. Ahora, a partir de ahí vienen, si yo perforo, pues resulta o puede resultar que haya petróleo, pero también puede resultar que no haya petróleo. Pero es redondo porque es un estado de la naturaleza, no me corresponde a mí decidir, el azar es el que va a decidir. Yo puedo perforar, fíjense, a mí esta rama me va a decir, exploro, me dice que es favorable, perforo y puede resultar que no haya petróleo. ¿Sí? Entonces lo que estamos analizando aquí es evaluación de riesgos. En realidad una toma de decisión con riesgos controlados. Es como ir a un casino y apostarle, pero apostarle al ganador, a quien tiene más probabilidad de ser ganador. Si tú supieras que una carta es mejor que la otra, pues entonces ya tendrías una ventaja frente al casino. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Bien, sondeo sísmico desfavorable. También perforar o vender, pero si perforas puede que haya petróleo, puede que no. Y lo mismo con vender, puede que haya petróleo y puede que no. A esto es a lo que se le llama con experimentación. En este caso, nuestra experimentación es llamada estudio sísmico. Ahora ya tenemos la red. Ahora simplemente puse ciertas abreviaturas. Ya están las abreviaturas. ¿Por qué vender ya no tiene dos ramas? Si recordamos, vender implica que solamente te da un valor y hemos jugado con eso de tal manera que te da siempre 90,000 en nuestro problema de hace rato. Por lo tanto, una vez que vendes, la ganancia ya no va a depender de si hay petróleo o no, es una ganancia única. ¿Sí? Bien, nombrando las probabilidades. Lo que sigue es, ya tengo mi red. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es poner probabilidades. Se pone probabilidades en todos los nodos redondos, todas las ramas a la derecha de los nodos redondos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta y esta, aquí deben tener datos de probabilidad, pero antes de poner el número tengo que saber cómo se llama esa probabilidad. Por lo tanto, vámonos con la de abajo. Esta probabilidad es una probabilidad marginal o simple de que haya petróleo. Esta es una probabilidad marginal de que no, o de que esté seco. Para nosotros que no hay petróleo, es lo mismo. Si se dan cuenta, es una rama que viene hasta acá. Vamos a ver en la parte de arriba. Están acá. Ahora, esta probabilidad, este nodo redondo, nadie le sucede anteriormente, igual que el de acá. Cuando un nodo es el primero en aparecer, un nodo redondo es el primero en aparecer en la rama, sus probabilidades son marginales. SSF y SSD, favorable y desfavorable. ¿Sí? Ahora, es el primer nodo redondo.
Yo sigo con las ramas y aquí encuentro un segundo nodo redondo. ¿Ya vieron? Es el segundo en esta rama. Ahora, aquí el problema para ustedes es que esta probabilidad ya es condicional. Es condicionada a esta anterior. Por lo tanto, si esta rama se llama petróleo, esta va a ser petróleo o PET condicionar a SSF. Y no tengo que saber ni qué significa PET, ni SEC, ni SSF, simplemente es condicionada al de la rama anterior. La otra, pues sucede lo mismo, pero ahora es seco, condicionado a SSF. ¿Qué creen que va a pasar con la de aquí abajo? Lo mismo. Y ahora es esta condicionada a esta. Esta de aquí abajo, igual, nada más que va a ser seco. Y ya tengo las probabilidades condicionales. Si se dan cuenta, ya tengo todas las probabilidades nombradas de mi red o de mi árbol. ¿Sí? Ya no tengo que hacer más. Aquí solo las estoy nombrando, ¿eh? Nada más las estoy nombrando. Vamos a ver para qué hace. ¿Qué sigue? Tengo mi red, ya con las probabilidades involucradas. Tengo mi tabla, ¿sí?, de probabilidades. Tengo su significado. Lo que voy a verificar es si estos datos que yo tengo como tabla son los mismos que yo necesito en la red. Y vamos a ver. De la red sabemos que yo necesito una probabilidad PET condicionada a SSF. Y lo más parecido que yo tengo en mi tabla es una SSF condicionada a PET. No son lo mismo. Nunca en probabilidad condicional implica que A condicional B no es lo mismo que B condicional A. Por lo tanto, estos datos de los que yo tengo no son los mismos que yo necesito para mi red. ¿Sí? Como no son lo mismo, se requiere este valor y yo tengo otro. ¿Sí? Yo requiero este valor, pero dispongo de este. Chin. Matemáticamente hablando se puede hacer. ¿Cómo? Con el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es el que se encarga de resolver esto. ¿Cómo llegar y hacer de una probabilidad de esto a una de estas? Dicen por ahí en México que es la misma gata pero revolcada. Pues el teorema de Bayes, puedes decirlo, es el que revuelca la gata. ¿Sí? El teorema de Bayes convierte una probabilidad condicional de este tipo a una de este tipo. ¿Cómo se hace? Es lo que vamos a hacer. Hay muchas fórmulas. Aquí no me interesa tanto las fórmulas. Les voy a enseñar a hacer el teorema de Bayes con una tabla de probabilidad condicional de una forma simple. Por lo que me interesa a mí, es un procedimiento rápido. Lo saqué de un libro y creo que del Barry Render. Bien, ahí les va. Es muy fácil. Fíjense, tengo la probabilidad, la tabla de probabilidades condicionales. Le agrego, ¿sí?, o estos recuadros. ¿De qué tamaño deben ser los recuadros? Pues de esta parte. Si la tabla es de 2, en este caso es de 2 estados de la naturaleza y 2 de acá, yo tengo que poner 2 y 2. Si este fuera de 3 por 3, pues acá de 3 por 3. Y acá igual. Quiere decir que hago 2 matrices de acá, quitando esta de probabilidades marginales. Hago 2 de estas y las pongo acá. Ahorita las puse de diferente color. ¿Por qué? Porque vamos a hacer procedimientos diferentes. La primera parte del teorema de Bayes es hacer una multiplicación. Y es muy simple. Agarro la columna de probabilidades marginales, ¿sí?, y agarro el primer renglón. Su primer valor por la probabilidad condicional. Y la pongo en el primer recuadro posterior a ellos. Si ustedes se dan cuenta, sería 0.25 por 0.6. Luego, 0.4 por 0.25 la pondría acá. Y sería 0.4 por 0.25 nos debe dar 0.1. Mentalmente se puede hacer fácilmente esta operación. Lo mismo voy a hacer en el renglón de abajo, pero no con el de acá, sino con el 0.75. Por 0.2 nos da 0.15.
Y 0.8 por 0.75 nos debe dar 0.6. Ahí está. Estos de acá abajo ahorita les digo cómo se obtienen. ¿Sí entendieron? Entonces este por este y nos da este. Este por perdón, 0.4 por 0.25, 0.1. 0.2 por 0.75, 0.15. 0.8 por 0.75, 0.6. Los de abajo es más fácil. ¿Por qué? Esta es multiplicación, estos serían suma. 0.15 y 0.15, 0.30. 0.1 y 0.6, 0.7. Por lo tanto, los azules son suma. A esta tabla yo le llamo multi, suma, divis. ¿Por qué? Pues simplemente es eso. Una multiplicación, una suma y una división. Vamos a ver cómo se hace la división. Vamos a obtener los del recuadro rosa. Voy a dividir 0.15 entre 0.3. Yo sé que me va a dar 0.5. Ahora voy a dividir 0.15 entre 0.3 y me va a dar 0.5. Debería aparecer aquí. Luego, con tu calculadora, ya debes estar trabajando con ella, te debe dar 0.1 entre 0.7 y me va a dar el valor aquí que ya no sé. Mentalmente no me lo sé hacer. 0.6 entre 0.7 y me va a dar esto. Y esta es la tabla. Aquí están los 0.5. ¿Sí? Esta tabla es una tabla en la que prácticamente ya llegamos al resultado. Ahora vamos a ver cómo queda la tabla de probabilidades condicionales. Simplemente agarro esta columna SSF y la pongo como renglón. Agarro esta columna SSD y la pongo como renglón. En ese orden, primer columna, primer renglón. Segunda columna, segundo renglón. Agarro los valores de la suma. 0.3, 0.3. 0.7, 0.7. Oiga, profe, ¿siempre se hace así? Claro que sí, siempre, siempre. Esta tabla es de probabilidades condicionales, pero es nueva. Ahora ya están al revés. Recuerden, el del margen izquierdo es la probabilidad condicional, esta, siempre. Y el de la parte superior es este. Así que petróleo con este. ¿Sí? Seco en la parte de la izquierda. Ahora ya tengo probabilidades que yo necesito. Ya son las que yo necesito. Esta y esta ya son iguales. Para eso sirve el teorema de Bayes, para transformar probabilidades condicionales, ¿sí?, con su conjugado. Ahora ya está. No, no es conjugado, perdón. Ay, ya no me meto en esas broncas. Ya se tiene los valores deseados. Solo se falta llenar la. Vamos a ver cómo se llena. Ahí están los valores. 0.5 y 0.5 van con estos. ¿Sí? SSF van acá. SSD van acá. ¿Cómo yo sé que van el segundo renglón? Este es el que me da la clave. Aquí está. 0.30 con SSF debe ir aquí. Y 0.70 con SSD va acá. Ya tengo la tabla con las probabilidades, que es lo más difícil. Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo las probabilidades, como dice el título, vamos a colocar las ganancias. Para las ganancias, pues obvio, necesito la tabla de pagos y recordar que el costo del sondeo es de 30,000. Ahora vamos a ver qué sigue. Estos ya los hicimos, es muy fácil, 700,000 y menos 100,000. 90,000, ahí está. Ahora, vámonos con las ganancias de acá. ¿Por qué no puse 700,000? Ah, porque a 700,000 para este punto, yo ya le debo haber restado el costo del sondeo. Entonces mi ganancia no es de 700,000, es 700,000 menos lo que me gasté en el sondeo, que es de 30,000. Por lo tanto, la ganancia es de 670,000. Lo mismo pasa aquí. La ganancia no es de 100,000. Perdón, sería una pérdida bueno, la ganancia no es de menos 100, sino de menos 130. ¿Por qué? Porque le tengo que añadir el costo del sondeo, que es negativo. Entonces, no perdería por la perforación nada más, sino también por el sondeo. Lo mismo pasaría en la parte de abajo. Todas las ramas que estén conectadas a la exploración, que en este caso fue lo que hicimos, que involucra un costo,
tengo que afectarla por ese costo de 30,000. Ahora vamos a resolver la red. Aquí vamos a utilizar los criterios de regla de Bayes. La regla de Bayes es muy simple. Ahora, aclaro, vamos a resolver la red de derecha a izquierda. Nodo redondo, regla de Bayes. Nodos cuadrados es a mano, o no a mano, es mental el resultado. Ahorita vamos a ver cómo. Los que me interesan porque son más complejos son los de los nodos redondos. ¿Sí? Pluma y calculadora a la mano. Agarro esta rama y la multiplico por su probabilidad por su ganancia. Y la rama de abajo, su probabilidad por su ganancia, la sumo y nos da esto. ¿Sale? Siguiente. Lo mismo hago con la de abajo. Probabilidad por ganancia. Probabilidad por ganancia. Y nos da esto. Con esto ya puedo decir, esto ya lo hicimos en el otro problema. Aquí está. ¿Sí? Con esto ya puedo decir que estos resultados los pongo en su nodo correspondiente. Como estos dos nodos fueron los involucrados, este nodo vale 270,000. Este vale menos 15,000 y este 100,000. Siguiente. Nodo redondo, nodos cuadrados. Lo único que tengo que hacer es elegir al mayor de los que están conectados a él. A ver, en este caso es 270. En este caso es 60. Y en este caso es 100. Nodos cuadrados, simplemente elijo al mayor de las ramas que están conectadas a él. 60 o 270, pues 270. 60 o menos 15,000, pues 60,000. 100 o 90,000, 100,000. Si se dan cuenta, nos falta este nodo redondo. Obvio, algunos pensarán que este nodo cuadrado, pero para poderlo resolver necesito este redondo. Regla de Bayes. Y la regla de Bayes es probabilidad por ganancia, que ya la acabo de calcular. Por eso, para resolver este, necesito resolver los anteriores. Punto 3 por 270,000. Más 60,000 por por punto 7. Y esto nos da 123,000. Nodo redondo. Nodo cuadrado, perdón. Nos importa quién es mayor, 123,000 o 100,000. 123,000. Por lo tanto, ya podemos decir que el árbol está resuelto. ¿Por qué? Porque ya resolvimos el nodo inicial, el de la izquierda. Y esta es la solución al problema. ¿Sí? Vamos a ver cómo se concluye. Ya tengo la solución. Se debe hacer el estudio sísmico. ¿Por qué? Porque es la rama que tiene mayor valor. Si es favorable, esto ya no lo puedo controlar. Si el sondeo es favorable, entonces se debe optar por perforar porque es la rama más grande que está aquí. Y se debe de esperar una ganancia de 270,000. Fíjense cómo la ganancia esperada cambia. Si un sondeo te sale favorable, pues obvio, tus expectativas suben de ganancia. En este caso, mi expectativa antes del sondeo era de 123,000. Después de un sondeo favorable es de 270,000. Después de encontrar petróleo, pues entonces ya estaría hablando de 700,000. Pero son ganancias esperadas. Por eso estamos hablando de aquí de cosas que todavía no suceden. Son cosas a las que puedes apostar. Ahora, si el sondeo es desfavorable, dice aquí que se debe vender. ¿Por qué? Porque es la rama que tenemos aquí. Y alcanzar una ganancia de 60,000 dólares. Esta es la solución a nuestro problema. Espero les sirva. Hasta aquí llega, esto es todo el problema. Esto es lo que debes hacer. Parece ser poco, pero no, muchachos, es bastante. Cuando tú tienes decisiones importantes en la vida y tienes datos al respecto como estos, pues imagínate, ya sabes qué hacer. Muchas gracias y espero que les sirva.